Al mando de la voz. Extracción minera del oro de la información. Reciclando en las montañas de datos. Google, el octavo arcángel. La base de datos, talla XXL. Los aparatos digitales al mando de la voz, un avance en la innovación tecnológica que deja de lado los tediosos botones y controles remotos. Tiempo atrás se dio la oportunidad de experimentar el reconocimiento de voz para dar órdenes cuya aplicación se dio en la automatización de una vivienda, con sencillos comandos apagar y prender luces, cerrar y abrir puertas o que se encienda algún electrodoméstico. Esto fue un inicio en la investigación. El reconocimiento de la voz no es nuevo ya que existe diferente software en el mercado. Desde ahí nace la iniciativa de implementarlos en aplicaciones que sustituyen el clic o diferentes acciones que se desee realizar. La innovación es dejar de presionar botones como habitualmente estamos acostumbrados y sustituirle con sistemas de reconocimiento de voz, que consiste en procesar señales de voz procedentes del humano y reconocer la información del contenido, aunque este paso implica la extracción de características, el cual se encarga del proceso de la señal de entrada, cuyo resultado llevará a una acción que previamente ha sido entrenado su vocabulario. Los vocablos y los avances en innovación tecnológica han permitido que la aplicación de este sistema tome otro rumbo. Es así que el celular fue el primero en utilizar la voz para activar funciones de este equipo de comunicación. A partir de esta invención y el objeto de disminuir mandos antiguos como botones, controles remotos, etc., los televisores con tecnología LED serán los primeros en implementar este sistema. Imagine con la voz apagar, prender, cambiar de canal, etc., con un reducido vocabulario incrementando eficazmente su rendimiento. En conjunto con el léxico y la selección de idiomas español-inglés, que además de beneficiar a personas comunes, esta tecnología se torna inclusiva por el diseño y aporta en aplicaciones para personas con discapacidad que les impida presionar las teclas con fluidez, sin dejar de lado a personas con problemas auditivos, partiendo del principio de convertir el habla en texto, ya que los mismos no se verán relegados en la vida cotidiana. Extracción minera del oro de la información. El principal reto de la computación en la actualidad es usar la minería de textos para extraer oro de la información, mediante el uso de herramientas especializadas de análisis estadístico y lingüístico. El mundo de los textos es el principal reto de la tecnología computacional. Esta práctica herramienta cuya principal función es extraer información útil de textos no estructurados. Como su nombre lo indica, no tiene estructura definida, es decir, ninguna parte de su contenido tiene más importante que otra. Para identificar los mayores rasgos de este tipo de textos, no cuentan con una organización de campos, registros, orden alfabético o numérico, es lo más parecido a un editorial periodístico. La minería de textos es aplicable a cualquier problema relacionado con la información textual de correos electrónicos, de documentos, de quejas de clientes, de páginas web, de transcripciones, de llamadas telefónicas, etc., cuyo fin es diferentes estudios, por ejemplo, clasificación de mensajes electrónicos como spam o no spam, la selección de clientes que puedan mejorar el negocio, la clasificación de textos de acuerdo a una determinada temática, etc. Para llevar a cabo las anteriores aplicaciones, estas se apoyan de la estadística y el análisis lingüístico, haciendo posible el descubriendo de contenidos relevantes en documentos. El lenguaje humano tiene procesos complejos para codificar su significado y cada uno de los lenguajes tiene sus propios recursos. El análisis que se lleva a cabo es la exploración de particularidades de la lengua española y las diversas variantes formales que pueda existir como sinónimos. Asimismo, palabras que tengan sentidos muy diferentes cuyos conceptos relevantes pueden que estén interrelacionados entre sí. Para concluir, dos reflexiones comparativas. La minería tradicional explora en montañas de rocas, piedras, etc., con la finalidad de extraer metales preciosos, mediante equipos especializados, mientras la minería de textos examina una inmensidad cantidad de textos con el objetivo de extraer información útil, utilizando herramientas de análisis estadístico y lingüístico. Aunque este campo es relativamente nuevo, que conjuntamente con la informática y la lingüística que permiten comprender, reconocer e interpretar orientados a generar lenguaje escrito u oral. Reciclando en las montañas de datos. Los millones de datos generados a diaria de compras, descuentos, ya no irían a parar a la basura,
estos serían reciclados para obtener información oculta y útil para negocios, ventas, detectar hábitos de compras de los clientes. En la actualidad el término reciclado forma parte de nuestras vidas, por medio de campañas de publicidad para concientización de lo importante que es reciclar basura, teléfonos celulares, componentes electrónicos, etc. Término también aplicado al reciclado de datos generados por cibernautas de todas las partes del mundo, que son los causantes de elevar a grandes volúmenes de información basura, algunos de ellos servibles y otros sin ninguna importancia. A diario generamos inmensidades de datos, por ejemplo, al registrar la entrada y salida del lugar de trabajo, al realizar compras con la tarjeta de descuento del supermercado o pagar nuestros consumos con tarjetas de crédito, entre otros. Desde ese mismo instante de la transacción comenzamos a generar sumas de datos que irán acumulando a cada instante, sin siquiera sospechar qué fin podrían dárselos. De alguna manera todos producimos y acumulamos información y datos a manera materia en bruto. El término reciclado forma parte de nuestras vidas, por medio de campañas de publicidad para concientización de lo importante que es reciclar basura, teléfonos celulares, componentes electrónicos, etc. Término también aplicado al reciclado de datos generados por cibernautas de todas las partes del mundo, que son los causantes de elevar a grandes volúmenes de información basura, algunos de ellos servibles y otros sin ninguna importancia. A diario generamos inmensidades de datos, por ejemplo, al registrar la entrada y salida del lugar de trabajo, al realizar compras con la tarjeta de descuento del supermercado o pagar nuestros consumos con tarjetas de crédito, entre otros. Desde ese mismo instante de la transacción comenzamos a generar sumas de datos que irán acumulando a cada instante, sin siquiera sospechar qué fin podrían dárselos. De alguna manera todos producimos y acumulamos información y datos a manera materia en bruto. Es así como también en oficinas es otro de lugares de multiplicación por la cantidad de información digital, documentos, hojas de cálculos, etc. Lo que hacemos es simplemente borrar lo que no sirve y lo útil guardar como respaldo de dispositivos de almacenamiento y quizá olvidados en un rincón de la oficina. Todo ello obedece al poco o nada de interés que se tiene las personas por temas de reutilizar los datos o qué se pueden hacer con ellos. Cierro con 2 puntos de vista. La reutilización de millones de datos no estructurales, textos, páginas de Internet, etc., originados por diversas transacciones almacenados en bases de datos, pueden llegar a obtener información oculta de ellos, que a simple vista sería inútil cuantificar. Los más beneficiados serían los negocios basados en la relación con los clientes, para detectar los hábitos de compras en supermercados, transacciones de lavado de dinero, así como comportamiento en Internet. Google, el octavo arcángel. Google, el arcángel que llegó desde el cielo, vino a ayudar a sus fieles, tan solo suplicar con simples palabras, la consultase realizada, aunque nos depare diversas respuestas. Con la llegada de la red de redes, que no es otra cosa que la Internet, ha traído consigo un arcángel que cumple similares funciones de uno de verdad, es decir, quien nos proteja de toda mal. Está por conocido que este ángel no nos abandona ni de día, ni de noche y está dispuesto a arrimar el hombro en difíciles situaciones. Tiene sus armas más sofisticadas para mantener a sus protegidos junto a él, desde los más pequeños hasta los más grandes. Tan solo basta obtener de forma instantánea, desde un simple concepto que antes buscamos en un diccionario, hasta obtener información de cómo ganar dinero rápido, algún truco para ganar un determinado juego de azar, etc. Siempre se encontrará en esos momentos de dudas el arcángel Google. Basta con escribir simples requerimientos y presionado una tecla, será cumplido el pedido. Este arcángel poderoso y de gran alcance para todos sus fieles cibernautas, también tiene sus particularidades. Aparte de buscar lo solicitado, arroja diversas respuestas, unas esperadas y otras quedando más confundidas que antes, de ahí que tiene sus pros y sus contras, nadie lo duda. Para evitar encontrar diversas soluciones inequívocas y a la postre nos lleve a un callejón sin salida, la invocación a este arcángel es vital. Se le debe solicitar de forma específica lo que se va a buscar. Terminamos este análisis que este ángel de la guarda, que virtualmente vive en la red, tan solo con suplicar, o sea buscar solución a los deberes estudiantiles, como mejorar en el trabajo, el horóscopo en línea o el tarot profesional, entre algunos otros mayormente solicitados por cientos de cibernautas. Y por otro lado, al encontrar casi todo en la red,
resulta fácil, obligado a dejar de investigar en bibliotecas, y por ende perdiendo principalmente el hábito a la lectura. La base de datos, talla XXL. La inmensidad de datos generados día a día ha provocado el engordado de las bases de datos de tiendas virtuales, reproductores en línea, motores de búsqueda, entre otros, ampliando a capacidades nunca antes conocidas. No se trata de vestidos de tallas grandes o algo parecido. En realidad es el uso de diversos medios para generar y almacenar inmensidad de datos privados y públicos. En la Internet encontramos un sinnúmero de noticias de las grandes bases de datos, entre las que se destacan la tienda virtual de libros Amazon. También forman parte la gran masa de videos colgados en el sitio web de YouTube, el reconocido navegador Google con exuberantes datos, entre otras. Cada una de las empresas anteriormente mencionadas ha generado una competencia entre sí, por destacarse en diversos ámbitos y especialidad de almacenamiento de fotos, de registro de llamadas, de libros e incluso jornadas futbolísticas. Aunque físicamente no podemos observar su figura o volumen, nos hacemos la idea de la más gorda, la más rechoncha. En realidad el peso queda eximido, cambiando por capacidad de almacenamiento. La pregunta de millón: ¿cuándo es una extra grande base de datos? Por simple que pareciera, hay que tomar en consideración que el volumen de datos tiene un tamaño de almacenamiento, aunque no existe un estándar definido para determinar cuándo una base de datos es extremadamente grande. Si tomamos como referencia empresas como Google, Amazon, entre otras, cuyo almacenamiento de datos ha llegado a terabyte o TB, que equivale a 50 millones de árboles de papel, aunque esto podría llegar a superar con el tiempo. Los datos son generados automáticamente de menor a mayor escala, por ende almacenados día tras día, convirtiéndose en gigantescas colecciones de datos. Una prueba de ello es la obtenida por nosotros de forma analógica como un simple álbum de fotos o digital como la agenda telefónica. Por otra parte, las inmensidades de datos han motivado la aplicación de los mismos a la solución del mundo de los negocios, biología, meteorología, entre otros campos.